La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143, 2924-8022. Vamos a escuchar el primer audio, Joaco. Reitero, la entrevista fue anoche con el programa D-Sport. Habló vía Zoom el futbolista Luis Suárez. Y entre tantas cosas decía lo siguiente. Empecemos a escuchar al exfutbolista de la Selección Nacional. Acá está. ¿Cómo era la relación con Bielsa, Luis? No, solo profesional. Hasta el día, creo que la primer charla que tengo con él es del día, creo que 6 de junio, previo a que yo me reintegre a la Copa América. Es la primera conversación que tengo con él a nivel personal. Después la convocatoria que había tenido en noviembre fue mediante un llamado del profe, y después un diálogo que tuve en un entrenamiento que fue de algo de una presión que yo estaba haciendo, y de una conversación que tuvimos en la Bombonera en el entretiempo con una situación que pasó con Darwin, y fue el único diálogo que había tenido con él hasta ese entonces, hasta que me convoca para la Copa América. Ahí hay un malentendido que no fue de alcanza pelota que lo puso Agus, sino que vieron que había 3 sparring, de que habían ido de chicos de la sub-20, y a Agus lo puso en la parte de los sparring y lo puso a hacer los pases que dieron casi la mitad de la Copa América. Los sparring daban esos pases y lo puso a Agus dar esos pases de sparring, y a los sparring hacer los movimientos que en realidad lo tenían que hacer los jugadores. Y un jugador que está entre los 26 de una Copa América, no lo puedes dar a entender o hacerlo partícipe como si fuese un sparring, y molesta. Lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agus en esta porque es entendible y bastante se contuvo, y es normal que llegara a esa situación. ¿En ningún momento te acercaste a Bielsa, sobre todo en esta última etapa, y directamente le planteaste estas inquietudes? No, porque ya conocía la situación, y sabiendo de que él tampoco es sabido en el fútbol, y todos sabemos que él no es de lidiar mucho con los supuestos líderes o jugadores con experiencia que no le gusta, preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima y no quería meterme en ese momento que yo era partícipe de la selección. No quería ser partícipe de un problema, pero sí sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarme en ese momento para evitar un roce, porque hubieron algunas situaciones en la Copa América que se generaron que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaban en la Copa América, y había que callar por respeto a la selección en ese momento. Esta es la primera parte de una nota extensa, reitero, de los colegas de D-Sport que hicieron a Bielsa. Se la hizo Romano, Huizán y Mario Martínez y Marito Bardanca. Ahí refiere Suárez a dos cosas. Le preguntan si había tenido algún tipo de vínculo con Bielsa. Dijo, mira, yo la primera vez que hablé con Bielsa, una de las primeras veces, fue en el entretiempo del partido en Argentina, de Uruguay a Argentina. ¿Por qué habla en el entretiempo? Porque ahí se genera una situación con Darwin Núñez. En el entretiempo, Bielsa, no conforme con el rendimiento de Darwin, hace una serie de apreciaciones. ¿Cuál fue la consecuencia? Darwin Núñez se puso a llorar. ¿Quién sale en defensa de Darwin Núñez en ese momento? Luis Suárez. Eso que dice Suárez, que no profundiza, es el tema de Darwin. Las cosas de la vida, Darwin en el segundo tiempo, magistral pase de Nico de la Cruz, Darwin define, gol de Uruguay, gana Uruguay. Lo otro que refiere Bielsa fue lo que dijimos acá, el tema Canovio. Lo primero que dijeron, que había pasado un tema con Canovio, cuando Canovio tiene aquella actitud
que fue lo que se manifestó hacia la gente en el último partido, que creo que fue con Canadá, el último partido, que se enoja porque se da cuenta que después del quinto cambio ni siquiera fue considerado en un partido por el tercer y cuarto puesto, patea las aguas, sale caminando, se va al vestuario, el vestuario cerrado, vuelve. Bueno, fue una cosa que quedó absolutamente filmada. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que había un ambiente, por lo menos con Canovio, que no era el adecuado. Empezamos a averiguar y a los 5 minutos, ¿cuál fue la conclusión? Que Canovio había tenido un ida y vuelta en un entrenamiento porque Bielsa le había mandado a hacer una cosa donde el jugador sintió que le faltó el respeto. En aquel momento lo dijimos. Salieron los defensores de Bielsa a pegarnos, a decir que habíamos inventado, que ya no se le ocurre más nada, que estamos ensobrados, que bla, que bla, que bla, que bla, y que bla, y que bla. ¿Qué fue lo que pasó con Canovio? Lo que explicó Suárez. ¿Hubo un matiz? Sí, no lo pusieron de alcanza pelota. Lo pusieron a hacer el trabajo que hacen los sparring. Cuando llevan sparring, en función de que los necesitan para el trabajo que hacen los jugadores seleccionados. Y Suárez dice, de estar dentro de los 26 seleccionados y que te pongan a hacer laburo de sparring, la verdad es una falta de respeto. Y la verdad, acá si voy a dar mi opinión, entiendo que es una falta de respeto. Para un pibe, que es un buen pibe, para un pibe que mama el fútbol de chiquito, que tiene una familia siempre del fútbol y que es una familia que se ha manejado siempre con muchos aspectos vinculados al respeto. Después te puede gustar o no lo que te toque, ¿ok? Después te puede gustar o no quedar en un banco suplente, o que no te tomen en cuenta para determinado trabajo, o que vos te vas dando cuenta que no vas a ser titular. Lo que no te puede mandar a hacer es un trabajo de sparring. No hubieran llevado a Canovio y hubieran llevado otro sparring. Es sencillo el tema, no tiene dos lecturas. Estas fueron las primeras apreciaciones de la entrevista de Suárez, reitero, justamente ayer en D-Sport. Cuando estaban en la Copa América, acá ¿qué dijimos? Con el tema Canovio. Yo quiero decir algo, vine acá, me senté, puse la trucha y dije, hay otro jugador que estuvo a punto de hacer las maletas en medio de la Copa América e irse a la selección. A último momento se quedó. ¿Y qué otra cosa dije? Que había un funcionario que estaba analizando seriamente dejar la selección nacional porque no bancaba mal los malos tratos. Lo dije acá. Todavía dije que era uno de los equipier. Sigo diciendo lo mismo. Más allá del lugar donde nos paremos, la selección, después de la declaración de ayer de Luis, quedó absolutamente dinamitada. ¿Qué dice, contador? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bienvenido. Pillo, compañeros, bueno, el saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes. Está claro que el relacionamiento es clave para lograr los objetivos deportivos. Y creo que también tiene mucho que ver con la idiosincrasia del uruguayo. Y no hablo acá de la parte de la idiosincrasia en el sentido de la parte deportiva, de la forma de jugar, sino de la forma de ser del uruguayo en general. Creo que en cualquier trabajo, para que las cosas salgan bien, está claro que tiene que haber un buen comportamiento, un buen relacionamiento entre las personas. Entonces, yo comparto lo que dice Dani, que hay que evaluar también en función de lo que pasa dentro de la cancha. A mí me gusta el estilo de Marcelo Bielsa, pero también tengo claro que si a largo plazo se quieren lograr los objetivos, este tipo de cosas tienen que cambiar, porque no va con nuestra idiosincrasia. Y si los jugadores no logran tener un buen vínculo, si los jugadores no se pueden relacionar de manera cercana con la gente que rodea el complejo celeste, si los jugadores no pueden parar a saludar a la gente, si los jugadores no tienen un vínculo con el entrenador, es muy difícil que se puedan lograr los objetivos. Es una realidad. Entonces me parece que a largo plazo hay mucho para perder en ese sentido. Y capaz, porque Marcelo Bielsa creo que es un entrenador recontra reconocido a nivel mundial, está claro que es un personaje y demás, y que tiene un estilo de juego que ha marcado tendencia en otros entrenadores también, pero por algo también no ha logrado muchos títulos. Porque yo creo que para lograr títulos importantes se necesita un buen relacionamiento y que el clima de trabajo sea el adecuado. Justo ayer hablaba con un amigo que es bastante bielcista, que incluso leyó, hay un libro de uno de los colaboradores de él en el Leeds, y que me contó que había leído el libro y que incluso en el Leeds él tenía una persona que se encargaba del relacionamiento porque se daba cuenta que él no podía, que no le llegaba al jugador y que él mismo se daba cuenta que era una persona fría y para lograr el ascenso con el Leeds necesitaba que hace un buen relacionamiento. Entonces designó una persona, encárgate de que se lleven todos bien. Entonces creo que para lograr cosas importantes y todavía con la idiosincrasia del uruguayo, que es una persona cercana, es cálida, el uruguayo en cualquier ambiente laboral se lleva bien con su compañero de trabajo, tiene un vínculo, una amistad.
Me parece que para lograr cosas importantes, ese tipo de cosas tienen que cambiar. Y yo no sé si con la personalidad de Bielsa estas cosas van a cambiar. Comparto plenamente lo que dice el Contador. Suscribo todo lo que dice el Contador. Totalmente de acuerdo. Difícilmente vos puedas lograr cosas importantes a nivel deportivo si vos no tenés una base desde lo humano, desde los vínculos, de los relacionamientos suficientemente fuerte, sólida y adecuada a las características de la situación que te toca afrontar. Si el relacionamiento no existe, olvídate, difícilmente puedas conseguir algo. ¿Viste cuando se dice, salvo que en un equipo haya, no sé, 8 fenómenos, que aunque no se hablen te saquen campeón? Bueno, eso cada vez pasa menos. Y yo te diría que ya ni pasa. Porque normalmente donde hay mucho fenómeno y poco peón, tampoco lográs absolutamente nada. Este es un dato no menor que maneja el Contador. De que en el Leeds tenía una persona que se encargaba de articular y relacionarse para que todo funcionara de una manera adecuada. Evidentemente acá no la hay, porque a Bielsa no le sale, porque los jugadores se enojan, y entre Bielsa y los jugadores, ¿quién hay? ¿Quién está? Matías Pérez, que es el representante del ejecutivo de los jugadores en el ejecutivo de la UF, y que dijo en un momento determinado, estas son cosas de fútbol que han pasado y van a seguir pasando. ¿Cómo se sienten los jugadores representados por Matías Pérez? Pues se supone que llegó al ejecutivo de la UF para defender los intereses de los jugadores. Yo le pregunto a los jugadores, ¿se sienten contemplados con el trabajo que está haciendo por ustedes Matías Pérez? Porque si este trabajo se sintiera contemplado, Suárez no sale a declarar lo que sale a declarar hoy desde afuera de la selección. Por ejemplo, ¿quién es el que tiene que articular eso? ¿El propio presidente de la UF? Que lo único que ha hecho fue politizar todo. O sea, Nacho ha tenido un gran problema. Nacho Alonso politizó la UF, politizó lo que tienen aspectos políticos, lo llenó de política. Y aquellos aspectos que tenían que ser técnicos, tribunales, comisiones, disciplinarias, lo que fuera, que tienen que tomar decisiones de manera independiente, los terminó politizando. Pero le faltaba una vuelta más de tuerca al presidente de la UF. Le faltaba por politizar algo más. Terminó politizando la selección uruguaya, el complejo celeste. El complejo celeste. Hasta te diría en la manera que termina despidiendo al maestro Tavares. Te diría en todas las reuniones políticas con los clubes que hizo en el complejo celeste. Y te diría la última reunión, producto de que hubo un montón de clubes que le dijeron, señor, necesitamos hablar con usted, porque hay un montón de temas que tenemos que transitar, y él los invita a tener la reunión en el complejo celeste, con el lío político interno que hay. Era politizar más lo único inmaculado que teníamos. Bueno, de eso se encargó el presidente de la UF, que hoy está en el medio de un bardo que yo no sé si lo generó él, ex profeso, o sea, a propósito, o por sus maniobras políticas terminamos desembocando en esto. Me dijo un buen amigo, vos no descartes. Este amigo me viene diciendo hace tiempo, Bielsa es una piedra en el zapato y para Alonso. Lo que fue una solución en su momento para desenfocarnos del desastroso rendimiento deportivo que tuvo la selección en Qatar era la imagen de Bielsa. Le salió bárbaro en aquel momento. Hoy es una piedra en el zapato. ¿Desde cuándo es una piedra en el zapato? Desde que Bielsa en conferencia de prensa habló de lo que estaba pasando en la Conmebol, sin nombrar a la Conmebol. ¿Y qué dijimos en aquel momento? Ojo, que los patrones de Alonso, políticamente hablando, que vienen desde el organismo rector del fútbol continental, no le hayan dado la directiva y la bajada de línea, tenés que sacar a Bielsa. Y si no tenés los 10 palos verdes, y con todo lo que se ha expuesto hoy sobre el tema de los balances, no puede ir de vuelta a la asociación a decirle al Conmebol, ¿me prestás 10 palos que tengo que sacar a Bielsa? Ojo, me dijo este amigo, no sea una movida política de los jugadores con el presidente de la UF, para que Bielsa termine renunciando y se sacan un gran problema encima. Hoy Bielsa para Alonso es una piedra en el zapato. ¿Me explico? Juanito, te escucho con mucho gusto, dale. No, sí, culminando con lo que decíamos recién, ¿no? El tema de los vínculos y la relación, y lo que hizo recién mención el contador. Yo acá lo que quiero separar es que, por lo menos cuando yo hago referencia a la importancia de las formas, a la importancia del trato, yo no sé o no hablo de amistad. Yo creo que la amistad se puede generar entre algún futbolista, entre compañeros, entre funcionarios que están hace años trabajando en el complejo. Yo creo que sí, se puede dar perfectamente. Ahora, acá hablamos de aspectos básicos
y aspectos mínimos de la vida cotidiana de cada uno, como por ejemplo saludar. Ayer Suárez se expone que los jugadores solicitaron una reunión para que el entrenador por lo menos diga buen día. Insisto, algo absolutamente básico. Acá no hablamos de amistad, de amigos que se puedan hacer Bielsa con los jugadores. Yo creo que no. Yo creo que hay una distancia entre el profesional y el futbolista y Bielsa la ha marcado muy bien. Pero por lo menos lo que los jugadores tienen que exigir, e insisto, intentaron exigir a través de esa reunión, es que por lo menos existe una charla, un intercambio o algo básico del día a día, como lo es un saludo, en cualquier persona, justamente cualquier ámbito que siempre se tiene que generar. Me parece algo elemental, algo de educación. Simplemente un saludo, no estamos pidiendo que Bielsa sea mejor amigo de Suárez. Me parece que está bueno separar eso. Después se expone más cosas que después vamos a entrar en detalle, obviamente. Y yo creo que todos estos aspectos repercuten después adentro de la cancha. Por eso yo, más allá de lo que puede pasar adentro de la cancha con Bielsa y con los futbolistas, y el buen entrenador que es Bielsa, porque es un buen entrenador y está claro, y por eso llegó a donde llegó, pero me parece que hay otros aspectos del día a día, de lo cotidiano, del hospedarse un mes en Estados Unidos para preparar una Copa América. Bueno, yo creo que hay aspectos internos que después repercuten adentro de la cancha. Simplemente terminar de opinar sobre ese tema antes de escuchar más palabras de Suárez. Y vamos a seguir escuchando, Juanito. Ustedes háganse esta composición de lugar que va de la mano de lo que decía recién Juanito. Este plano escénico. Los jugadores le piden una reunión al entrenador, Bielsa lo recibe, se reúnen todos alrededor del entrenador y le dicen: Marcelo, ¿podría saludarnos cuando nos ve? ¿Qué es lo que dice Suárez? ¿Qué pasó? Entonces, imagínense hasta dónde llega el punto de cómo te parás de acá en adelante para lo que viene en la selección y el relacionamiento de los jugadores con el entrenador. ¿Y ahora qué va a hacer Bielsa? Cuando llega al complejo celeste se va a parar y decir: buen día, buen día, buen día, buen día, para tratar de bajar los decibeles del tema. O sea, lo que dijo Suárez, y quiero decir algo, yo estoy convencido que todo lo que dijo Suárez realmente pasó, porque muchas de las cosas que dijo Suárez la habíamos dicho acá con algún matiz, y dijo muchas más cosas porque está adentro del plantel. Entonces no tengo duda que hayan pasado. Ahora, ¿qué hace Bielsa para bajar los decibeles? Buen día, señor de León, buen día, señor contador, buen día, Juanito, buen día, Joaco, Maxi, buen día, gracias por llegar al complejo celeste, para arreglar este tema. Entonces, es inarreglable. De acá en adelante vamos a transitar, si Bielsa sigue siendo el técnico de la selección y estos jugadores siguen siendo los jugadores, el tema es inarreglable. O por lo menos en mi análisis no encuentro el lugar, en dónde me paro para decir, pero de acá en adelante se va a solucionar el tema. ¿Qué hace Bielsa? Los para a los jugadores y le dice: muchachos, ¿ustedes de qué lado están? Piensa lo que dice Suárez para afuera, usted piensa distinto para adentro. ¿Hace eso Bielsa? Capaz que se queda con 10 jugadores. ¿Me explico? Entonces, ¿hasta qué punto hay que llevar el tema? ¿O a qué punto hay que llevarlo para decir: no, parémonos acá, estando de acuerdo o no con Suárez, estando de acuerdo o no con Bielsa, porque este es el camino y este es el punto para seguir transitando como Bielsa, entrenador, y los jugadores como futbolistas en la selección nacional? No encuentro ese punto. Después de lo que dijo Suárez. Por eso lo del comienzo, Suárez no dinamitó la pradera, dinamitó los 5 continentes. En todos los continentes se está hablando de las declaraciones de Suárez hoy. Y porque además, el técnico es Bielsa. Si el técnico fuera un uruguayo, el que vos quieras, ya no era más técnico de la selección, olvídate. Y aparte, el técnico es Bielsa con la caja de resonancia, y aparte es argentino, con la caja de resonancia de los propios medios argentinos. Que muchos seguramente aprovecharán esto y van a decir: ¿se acuerdan lo que decíamos de Bielsa? Muchos que le pegan a Bielsa van a agarrar esto para seguir pegándole a Bielsa.